Haya Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra biblioteca de Rivendell y hoy recibimos a Felipe Botalla, porque los Dunedain, los Montaraces, han leído Clolie Wallner 555. Esta obra de Felipe Botalla, que es parte de la conocida como la tetralogía de la tecnología nazi, fue la obra escogida. A la larga prometemos leerlas todas, ya leímos la de Jeanne d'Arc, ¿no? Y prometemos leer toda la tetralogía de la tecnología nazi. Esa es la idea. Pero bueno, las cosas de Palacio, y esto no es un despacio, como mucho lleva a madriguera Hobbit, pues van despacio. Y Felipe pues siempre se presta pues a conversar con nosotros. En este caso es la interesante novela, la cual pues bueno, se narran algunos de esos avances técnicos casi míticos o fantásticos que la ingeniería alemana de finales de los 30 y principios de los 40, más concretamente hasta 1945, me podéis entender todos, fueron realizados. Hemos leído esta novela, esta especie de novela al estilo Tom Clancy, ¿no? Con muchos datos, muy técnica, que incluso podría haber sido solo un estudio. Al final, todo lo que va mostrándonos Felipe Botalla lo que hace es, para hacerlo interesante, en vez de hacer un estudio, pues novelizarlo. Y eso pues se le agradece para sumar siempre al importantísimo apartado del entertainment, ¿no? La gente disidente tenemos muchísimos estudios, mucha erudición, ¿no? Disponible en nuestras manos, pero poco entertainment. Siempre decimos que si tenemos dinero, ganamos la lotería, montaremos una productora cinematográfica. Ahí es donde está la gran batalla. Pues bueno, la batalla de las novelas, que es una batalla más fácil de librar, grandes escritores como Felipe Botalla pues la suplen, y desde aquí, desde Acción Literaria de Unedain, todos lo sabéis, intentamos siempre fomentar la lectura de novelas, fomentar el entertainment cultural de la disidencia. Buenas noches, Felipe. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, amigo Raúl, gracias al señor Cangrejo y a todo el grupo, que ahora además hacía tiempo que no hablábamos y la verdad es que me apetecía mucho. Supongo que me teníais olvidado como siempre. Bueno, bueno, quería hablar sobre uno de los libros que se llama, que escribí en su momento, hace ya unos años, que se llama Colonie Wallner 555. Colonie Wallner 555 es el remate de 4 libros previos, sobre todo que tocaba mucho tema de tecnología alemana. Porque era un tema que me interesaba, porque era un tema que además no hay demasiado escrito, y mucho menos en lengua española, con lo cual creo que el libro explicaba y los 3 previos explicaban áreas de investigación alemana que no era habitual y que mucha gente no conocía. Por eso mucha gente pues, me ha comentado, ¿me pueden hacer libros sobre la guerra? Pues, yo lo he comentado muchas veces también, y aquí concretamente también. Es decir, sobre la guerra el libro es muy bueno. Es decir, yo no tengo nada que aportar sobre batalla ni historias, por lo tanto, prefiero meterme en campos que no son los habituales, con lo cual yo creo que consigo una cierta sorpresa por parte de muchos de los que me han seguido, y gente que a lo mejor, por curiosidad, pues ha comprado el libro, lo ha leído y ha visto cosas que no le encajaban habitualmente con la historia habitual, ¿no? Con Lee Wagner es el libro que cierra esos 4 previos y trata sobre todo el tema de Sudamérica, aunque también toca otros temas dentro del libro. Pero Sudamérica, ¿por qué? Porque aunque mucha gente no lo sabe, en Sudamérica también hubo combates y también hubo de hecho, 14 bases alemanas distribuidas por todo el cono sur, desde Brasil, por supuesto, hasta el sur de Chile. Esto no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque ya los alemanes desde el siglo XIX tenían una presencia en Sudamérica bastante importante, ¿no? El mismo almirante Wilhelm Canaris fue un hombre que no solamente hablaba español, sino que estuvo en Chile bastante tiempo. Además, por ejemplo, en Brasil había una colonia de más de 1 millón de alemanes, ya antes de la guerra. O sea, imagínate tú la estructura, digamos, que había de soporte a cualquier cosa que se pudiese hacer por parte de alemanes en Brasil. Con lo cual, la presencia alemana no es ninguna cosa extraña. Por eso tampoco debe extrañarnos que en aquel momento, no solamente después de la guerra, muchos huyesen, sino antes y durante la guerra, hubo actividad bastante amplia en Sudamérica. Entonces, este libro trata de reflejar todo esto. Colonie Wallner 555 era la más importante y estaba situada pues, al sur de Brasil, justo en la frontera con Paraguay. O sea, era una zona, digamos, de difícil acceso, pero que ellos montaron, yo diría, la base más, o que controlaba mejor todas las demás.
555, ¿por qué ese número? Porque era el número de carnet de partido de Martin Bormann. Es 555, y así le llamaron, Coney Island 555. Entonces yo pongo la acción que pasa pues desde un ingeniero que es enviado a Sudamérica, ya empieza la trama, y entonces pues ahí aparece desde helicópteros hasta pues mochilas aéreas y varios, incluso la luna al final, ¿no? Un viaje a la luna y toda esa historia que también comento y que, digamos, cierra un poco toda esa parte más técnica o más experimental, o de física exótica, como ellos decían. A partir de este libro ya empiezo no solamente mi colaboración con EAS, sino que además también empiezo un tipo de libros que también tocan estos temas no tan habituales, pero que entran más en un campo, no sé llamarle más oculto, ¿no? O con temas que no son tan habituales. No ya tecnológicos, sino de ir más allá. Por ejemplo, la NERVE es uno de los elementos importantes de los nuevos libros, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de los 4 primeros, pues yo no hablo prácticamente de la NERVE, o no sé si en alguno hago una citación. Pero aquí no, aquí me aparto totalmente y voy por otro campo. Y eso ha sido el resultado, por ejemplo, desde el vuelo del águila, pasando a Porta Stellae, pasando por la espada del arca, y ahora otro libro que estoy en marcha también, ¿eh? Y que también tocar esos temas no tan habituales. Aunque en mi caso siempre intento mantenerme con un aspecto más militar, si tú quieres, que esto es un tema que me gusta, aunque repito que introducimos o se introducen temas más ocultos o más extraños, si queréis, ¿eh? No tan habituales. Por eso había un departamento en las SS, que era la NERVE, que se dedicaba a la investigación de todos temas esotéricos, temas de objetos ritualistas, objetos sagrados, objetos de poder, energía, etcétera, ¿no? Y es lo que toco en el último libro concretamente. Entonces, con Iván lo que trata es de explicar qué pasó en Sudamérica en ese momento. Esto se liga también con la Antártida, del libro de Antártida 1947, puesto que efectivamente la gente que estaba en la Antártida, en la base 211, se retiró hacia Sudamérica. Muchos llegaron a las bases que habían ya montadas. Toda la estructura social, digamos, alemana que había en Sudamérica recibió a todos estos, digamos, que huían de Europa, y se les dio cobijo, más los que subían de la Antártida, ¿no? Por lo tanto, y la última base que ha quedado en marcha fue Colonia Dignidad en Chile, que todos conocemos, y las demás, hasta donde yo sé, ya no son operativas hace años, ¿eh? Entonces, bueno, pongo al lector en esa situación, ¿no? No sé si esto tiene alguna pregunta, algo sobre el tema, o algo que te haya llamado la atención, o lo que sea. Sí, a ver, lo bueno que tiene el libro es que es una manera amena de leer divulgación, porque al final, cuando estabas leyendo la novela y hablas de actores, hablas de personajes haciendo alguna cosa, pero cuando comentas la NERVE, te dedicas a 1 o 2 o 3 páginas a hablar de lo que es la NERVE, y cualquier persona que no sepa lo que es la NERVE, pues podrá saber de ahí, más o menos, a ver, no va a sacar un máster de la NERVE, pero sabrá a grandes rasgos lo que es. O cuando hablas de las relaciones en Hispanoamérica con las tropas, o sea, con los bandos, ya sea del eje o de los aliados. Como al principio son quizá más pro eje, y como poco a poco empiezan, por presión de Estados Unidos, a unirse a los yanquis. Exacto. Todas esas cosas las desarrollan muy bien en el libro. Me alegro. No, de hecho, piensa que la inteligencia británica ya captó bastantes barcos mercantes que iban hacia Sudamérica, ¿no? Incluso con tropas, que son los que se acantonaron allí y son los que defendieron de alguna forma esas bases que eran importantes para ellos, sobre todo de cara hacia hacia la Antártida, perdón, y sobre todo también todo el tema de la batalla del Atlántico de los submarinos, ¿eh? O sea, que era importante tener bases sobre todo en la costa de Brasil y la costa más al sur, hacia Buenos Aires, etcétera, ¿eh? Por eso que conecta muy bien con Antártida, ¿eh? Conecta muy bien porque en el fondo es una cierta continuación de aquello, ¿no? Para explicar esa historia. Y evidentemente entro en temas varios, ¿no? Desde la Villa Vinter en Fuerteventura, pasando a lo de la luna que decíamos, etcétera, ¿no? O sea que hay muchos temas que yo creo que son interesantes, ¿no? Luego uno se los creerá o no, pero yo con que esto despierte interés y la persona que lo lea después se dedique a buscar cosas, yo ya me doy por satisfecho. Es decir, yo de alguna manera no pretendo más, y el que se lo quiera, que quiera continuar investigando, pues lo puede hacer perfectamente por su cuenta. No pretendo sentar aquí una pues cátedra, ¿no?, sobre el tema, al contrario. Bueno, Felipe, a mí me gustaría comentarte una cosa. Normalmente eres una persona que cuando has hecho este tipo de novelas, como cuando hablamos por ejemplo, el caso de la de Juana de Arco, o la de Porta Stellae de Montserrat, ¿no? Que has estado en el sitio in situ y has visitado y visto de lo que hablas, y eso pues le aporta, aparte de las fotografías, una alta credibilidad al,
al texto. Mi pregunta viene es, ¿has estado en donde se supone estaba Colonia Waldner? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, contestando a esa pregunta, yo no he estado en esas bases, ¿eh? De hecho, son de difícil alcance y no creo que en este momento estén operativas, ni muchísimo menos. Yo soy de América, conozco México, conozco Perú y conozco Bolivia, pero no he estado en las bases concretamente. Sin embargo, sí que tuve ocasión de hablar con gente que sí que había estado y gente que además alemana que conocía todo este asunto, ¿no? Es gente ya muy mayor, algunos ya han muerto, pero sí, me dieron detalles que no sale en ningún libro y que si no has estado allí, pues no conoces, ¿no? Y son detalles que yo pongo en el libro, esto sí, pero yo no he estado allí, no, eso es cierto, no he estado. Hablo de referencias y hablo con toda la información pues, que he podido acumular sobre este asunto, ni más ni menos. Sí, una pregunta uniendo estos comentarios anteriores. Por la dificultad del acceso geográfico o las grandes distancias, ¿qué coordinación o qué comunicación, qué medios podrían tener en aquel momento? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues no sé, la máquina Enigma, al acabar ya la contienda, no debía ser muy efectiva, por ejemplo. Bueno, ellos efectivamente, la máquina Enigma a esas alturas ya se sabía que era interceptada, ¿no? Por lo tanto, no permitía mensajes codificados, ni mensajes secretos, ni muchísimo menos. Ellos utilizaban onda corta y utilizaban aparatos de radio bastante sofisticados en aquel momento. Y luego también utilizaban magnetófonos y utilizaban vídeo. Que esto es una cosa que ya Heydrich en Praga ya disponía de esa tecnología. Entonces, ellos enviaban vídeos por correo interno, vamos a llamarlo así, entre ellos y entre las bases, por ejemplo, ¿no? Y se mandaban cintas magnetofónicas con instrucciones y con cosas así. Por lo tanto, era algo que quedaba en la propia máquina, es decir, no había acceso ahí, no era como la máquina Enigma que se podía tener acceso, ¿no? O sea, era totalmente diferente, era muy diferente en este aspecto. Y además creo que lo cito en el libro, ahora no recuerdo bien, pero me parece que lo cito eso. Es decir, sí que tenían un canal de comunicación, como es lógico, y luego, sobre todo, lo que he dicho antes, una cosa que les ayudaba mucho era todo el tejido social alemán que había en la zona, tanto en Brasil como en Chile, como en Argentina, como en Bolivia, como en toda esta zona. Es decir, era algo facilísimo el poder conectar con esa estructura social. Y eso ayudaba mucho también a la comunicación, ¿no? Ahora, Felipe, me toca a mí. A ver, ay Dios mío, dime. Yo voy a hacer... Quiero que te mojes un poco. Te voy a hacer unas preguntas a ver si te mojas un poco, ¿vale? A ver, dime. Vamos a ver. La mayor parte de los que somos lectores tuyos, ¿vale? Voy a hacerte un par de ellas o más. La mayor parte de los que somos lectores tuyos hemos oído hablar del famoso general Kammler, Sí. por ti. Sí. Pero una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿tú dónde oíste, escuchaste, leíste la primera vez la palabra de Kammler? ¿De dónde te viene a ti primero ese personaje histórico tan relevante en todas las novelas que tú tienes? Sí, muy fácil. Esto viene en los años 60 ya, de un ingeniero que nos habló en casa sobre la bomba atómica alemana y dijo que él había desarrollado el Kammler-Stab, que era la oficina, digamos, de desarrollos técnicos de Hans Kammler, que era doctor en ingeniería. Ahí escuché ese nombre y ese nombre pues me quedó grabado igual que él dijo que Alemania había llegado a las bombas atómicas. Entonces, eso para mí fue como un chispazo, ¿no? Luego con el tiempo, cada tiempo fue pasando, pero luego lo recordé todo esto, ¿no? Y una vez me puse con Operación Hagen, Kammler era una figura importante. Luego fui viendo que Kammler evidentemente había sido real, quiere decir que no era ninguna fantasmada que soltaba aquel tío, ni mucho menos. Y ya fui encontrando datos, incluso hablé con gente que la había conocido, o sea, imagínate. Tengo fotos de él ya mayor, o sea que el tío sobrevivió a la guerra y está con su mujer además, que me las mandó una persona desde Argentina. O sea que Kammler es muy importante en mis libros y de hecho, bueno, ya murió y creo que aparece en uno de los libros, creo que es en El vuelo del águila precisamente, donde incluso indico dónde está enterrado. O sea que sí, Kammler es una figura, quizás en Portastela y en ¿cómo se llama? Juana de Arco, no es tan representativo. De hecho, no sé si sale siquiera, ¿eh? Diría que no. Diría que no lo cito. Porque, claro, lo que he comentado antes, mis libros ahora van en una cierta dirección no tan técnica,
no tan técnica, sino más oculta, ¿no? Que es el tema de la NERVE que el amigo Javier Nicolás conoce muy bien. Pero Campbell ya viene conmigo desde hace muchos años, fíjate, más de 50 años, yo lo creo. Lo que pasa es que no desarrollé hasta que empecé a escribir, ¿no? O sea, quedó ahí latente, congelado, hasta que lo puse en marcha. Es que yo creo que se podría afirmar, a lo mejor me equivoco, pero creo que se podría afirmar que tú eres el escritor español que ha dado a conocer al general Campbell. Podría que ser. En otros ¿no? idiomas yo no lo sé, ¿vale? No lo sé, pero como escritor español, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Podría ser, yo tampoco puedo confirmarlo, es posible. Claro, es que en lengua española no hay mucha cosa escrita sobre todos estos temas. Es raro. En Internet sí que hay mucha cosa, pero en Internet hay mucha basura. Entonces tienes que saber separar las cosas, ¿no? Pero Campbell aparece en Internet, por ejemplo. Pones Hans Campbell, te aparece un montón de páginas sobre él. Quiere decir que no es difícil acceder a él. Otra sí, cosa, pero en el 2008, Felipe, que tú hiciste Operación Hagen, no había la afluencia de Internet. No, en el 2003. 2003, perdóname. Y editado en 2005, sí. Claro, es que estamos hablando de una época que... No, Internet prácticamente no... Bueno, había Internet, pero no era esto. Ni mucho menos. Que va. Encontrar algo en Internet era muy complicado y el acceso era muy lento y era un rollo aquello. Un rollo. Y ahora la siguiente Entonces, pregunta... No sé si yo he sido el primero o uno de los primeros. Pues... Sí, perdón, termina. No, esto, que no sé si he sido el primero, pero haber sido de los primeros es posible. Eso es posible. Eso sí. Vale, y ahora la siguiente pregunta va directamente por Colonia. En el libro, es de todos los libros que tienes el que más focalizas la cuestión de las naves discoidales, la base en la Luna. Es el único en el que se habla claramente de la base en la Luna. Creo que en el vuelo del águila algo se comenta por encima, pero es el que más profundiza, además de la base de América, en lo que es el tema de las bases en la Luna y los detalles, das detalles de velocidad, vuelo, diámetro y demás, de lo que se llama ovnis del Tercer Reich, ¿no? Sí. O modelos Jaunebu, Brill y demás. Entonces, ¿en qué te basas para la cuestión de la base en la Luna y en esos datos técnicos que das de supuestos viajes, movimientos, velocidad de esas naves discoidales? He tenido acceso a información que no por ahí, eso te lo puedo decir. Es información que tiene gente que no la ha hecho pública y a mí me han pasado parte de la información, no todo, pero parte de la información y efectivamente estas dos personas en concreto defendían la llegada a la Luna de varias naves. De hecho, se montó ahí una, que no sé si está operativa, pero se montó una base, es cierto, subterránea además. Claro, es verdad, es mentira. Bueno, a mí la gente que me lo decía, ni yo pagaba nada por ello, ni yo ganaba nada conmigo. Es decir, era una cosa que, bueno, me lo explicaban, sobre todo por teléfono, fueron conferencias largas explicando y tal. Y yo fui tomando mis notas sobre todo esto. Y a partir de aquí, claro, yo también hice mis licencias literarias, si tú quieres. Pero la base es esa. O sea, cuando yo pongo datos, es porque son datos que se me han dado a mí. Yo no los he calculado porque yo no tengo un Haunebu delante, ni he volado lógicamente. Entonces, parto de información que se me da de gente que tuvo que ver con estos asuntos. Repito, gente ya muy mayor, muchos de ellos, como he dicho, pues ya han fallecido. Y claro, esto es una información que se va acabando, ¿no? El día que esta gente haya muerto al 100%, pues se acabó. Aquí ya no hay más. Entonces quedará por lo que he escrito yo, quizá alguna nota más que tenga por ahí, pero poco más. Entonces ellos defendían que se había de Luna. Claro, esto coincide luego, por eso también hablo de una expedición lunar americana teóricamente, uno de los epílogos, que, claro, yo siempre me he preguntado por qué no han vuelto, ¿no? El ir a la Luna es un vuelo de 3 días en un cohete convencional americano. En 3 días tú estás en la Luna. O sea, no es un viaje de varios meses hibernando y toda esa historia. Entonces, claro, ¿por qué no han vuelto, no? Sin embargo, se dedican a construir estaciones espaciales muy complejas técnicamente cuando tienen una base espacial que es la Luna. O sea, tú puedes llegar a la Luna, aterrizar allá y de allí lanzas cohetes a donde quieras. Entonces, ¿para qué tienes que montar ninguna base en órbita, no? Entonces, a mí siempre me ha sorprendido el hecho que si es que fueron, ¿por qué no han vuelto? Han pasado 40 años. No ellos, ni los chinos ni los rusos. O sea, nadie aparentemente ha tenido interés en ir a la Luna, que sería algo muy lógico, ¿no? Una investigación espacial. O sea, como mucho hemos orbitado la Tierra, pero poco más. O sea, que el humano, pues aparentemente no le interesaba volver a la Luna. Y eso es muy curioso, es un dato muy, muy extraño, ¿no?
Sí, bueno, Eso, tú sabes, una vez te comenté yo, una de las conversaciones que tuvimos, sí. aquello de la entrevista y aparte el comentario que hizo Florentin Van Toningen, que todos sabemos quién es. Florentin estaba casado con el jefe de las SS, de la Orden Negra, Van Toningen, de Holanda. Y en una entrevista que le hicieron, ella dijo que ya en el año 38 se mandó un vehículo a la Luna, que no llegó a alunizar, porque le faltó el impulso de alunizar, pero estuvieron tan cerca que pudieron lanzar una bandera de la esvástica y clavarla en terreno lunar. Eso en el año 38. Y esos son testimonios que le dijo su marido, o sea, estamos hablando de Van Toningen, ¿vale? Que el padrino de boda fue Himmler y que Van Toningen era amiga de Hitler. O sea, estamos hablando ya de un ambiente muy... Arriba de todo. Claro. Arriba de todo eso, sí. Y luego, aparte de eso, a un conocido mío, con el que tengo trato de confianza, Van Toningen le confesó efectivamente esto que tú estás diciendo, de que se llegó a hacer la base en la Luna y se llegó a mandar gente. Y eso se lo dijo pocos años antes de morir, Van Toningen. No, y además en estas cosas no hay razón para mentir. Es decir, si fue así, punto. Otra cosa es que los medios oficiales no hablen de ello o no exista, sencillamente, o sea para ridiculizar. Yo creo en esto, o sea, llegaron muy lejos, siempre lo he dicho, ¿no? Además, técnicamente hablando, llegaron muy lejos. Y muchos desarrollos posteriores a la guerra son gracias a desarrollos alemanes. No a desarrollos ni americanos, ni rusos, ni ingleses. Entonces, claro, toda esta tecnología pues se la ha quedado a alguien, o se le han quedado una serie de potencias que, no sé, habrán sabido mejorarla, habrán sabido avanzar sobre ella, habrán creado incluso cosas nuevas. Muchas veces lo hemos hablado, del CERN mismo viene del año 52, el CERN. Es un desarrollo alemán. Es la campana de alguna forma, ¿no? Es una puerta estelar, es una puerta del tiempo. Ese quien podía en el año 52 meterse un proyecto como ese, si no eran científicos. Era absurdo, ¿no? Claro. Y seguramente igual Campbell estaba ya metido en aquella época también, de una forma indirecta, seguro, porque de hecho nadie sabe qué pasó con él, ¿no? Después de la guerra, o eso dicen. Llegan muy lejos, entonces cualquier cosa que me explique, sobre todo de gente que a lo mejor no tiene nada que perder ni por qué engañar, pues bueno, te lo explican, pues podría ser factible, al menos es verosímil. Es verosímil. Yo siempre he dicho que mis libros tienen esto es ficción, sí, pero es ficción verosímil. Porque claro, lo lees y oye, pues podría ser, ¿no? Porque claro, por una cosa que tú has dicho además, el tema de los datos. Hay gente que se queja a veces que en mis libros hay muchos datos técnicos. Por supuesto, si yo quiero sostener una teoría que es totalmente, vamos, que nadie se puede imaginar, lo tengo que hacer con datos. Con datos. ¿Que es pesado? Pues podría ser, pero yo creo que es la forma, claro, si no simplemente pues me la acabo de inventar y digo que si fueron con un platillo volante a la luna, ya está, pero eso no es suficiente. O sea, yo tengo que explicar esa nave en qué consistía, el material de que estaba hecho, sus medidas, en fin, una serie de datos internos incluso de su funcionamiento. Si no, esto puede ser tedioso en algunos casos, podría ser, pero yo creo que esto sustenta lo que yo digo precisamente, ¿no? Ni más ni menos. Sí, hombre, yo creo que recordar que es en tu libro Colonia Balder, ¿Sí? que es que no sé si lo leí ahí o en otro sitio, lo de la científica alemana, una física de principios del siglo. Elizabeth Alder, sí. Sí, que es la que dice que existía la posibilidad de hacer un conversor para poder respirar mediante un traje en la Luna. Porque ella mantenía la teoría de que los niveles de oxígeno y dióxido de carbono eran diferentes a la Tierra, pero existían. Por lo tanto, con un conversor se podía hacer. Y esta se basaba en las teorías de Horbiger y de Max Valier, que fue otro científico, un erudito discípulo de Horbiger, ¿no? Por supuesto. Pero es que creo recordar que hace poco salió algo así en revistas de ciencia. Ahora, es que creo recordar que algo así, porque sabes que a veces te voy mandando información por WhatsApp. Sí. Igual que lo que te mandé el otro día de la supuesta, esto que te mandé también de la Luna, la cara oculta de la Luna, que supuestamente los chinos han fotografiado ahí algo que podrían ser unas ciudades. Bueno, sí. No, esto que comentas es así y además, claro, es que es lo de siempre, ¿no? Estas son informaciones que parece mentira que en aquel momento ya esta mujer, que además nadie sabe qué fue de ella. Es curioso, ¿no? Porque pertenecía al grupo de Campbell y además estaba con un premio Nobel también, ya lo diré mañana, no me acuerdo. Un premio Nobel alemán muy famoso del año 44. Bueno, el caso es que esta mujer no sabe qué fue de ella. Era una matemática, una cosa fuera de serie, ¿no?
Y esta mujer sí ya estaba muy adelantada en esas cosas, que ahora de repente parece que lo descubren. Bueno, yo la pregunta que me hago es, ¿lo han descubierto o simplemente revitalizan cosas de aquella época con materiales mejores? Claro, hay mejor material y hay mejores capacidades. Y que en la Luna hay una cierta atmósfera, yo tampoco lo discuto eso, seguro. Estoy convencido que hay una cierta atmósfera, que puede ser que esté desnivelada con respecto a la nuestra. Esto es posible, pero que hay una atmósfera, sí, sí, seguro, seguro. Raúl, ibas a decir algo tú. Sí, yo tengo dos posibles objeciones a lo del viaje a la Luna. Y son menos similares también. La primera es, cuando acaba la guerra, se llevan a todos los investigadores, tanto los rusos como los estadounidenses, a Maricón el último, que se lo lleva a todos. Entonces, Sí, sí. alguno de esos investigadores tendría que tener la tecnología esa y en vez de ir a la Luna con los cohetes que fueron de preescolar, habrían ido con las naves orbitales, también los estadounidenses y los rusos. Y la segunda duda razonable que tengo es, si los alemanes, yo no digo que no lleguen a la Luna, pero si los alemanes estaban en la Luna viviendo, como sabe luego en el epílogo, ¿por qué no vuelven luego a reclamar o a luchar por Alemania? A la primera, a ver, ¿cómo plantearlo esto? Comentabas lo de las naves. A ver, cuando entraron las potencias en Alemania, efectivamente se llevaron científicos. Pero no te olvides que ellos seguían lo que era la investigación, digamos, oficial o conocida. Por ejemplo, ya lo dice Ian Kershaw en su libro Berlín, ya lo dice, las tropas, los rusos entraron en Berlín y lo primero que tomaron fue el Instituto Kaiser Guillermo II, que era parte del proyecto atómico alemán, pero parte del proyecto atómico alemán oficial, conocido y que todos los espías conocían. Dice que no era ninguna cosa oculta, de alguna forma, ¿no? En teoría ellos buscaban energía atómica para fines civiles, para fines civiles. Claro, esto estaba localizado, estos sitios. Entonces, ellos fueron directamente a una serie de sitios y ahí capturaron efectivamente una serie de técnicos que trabajaban sobre todo en cosas que para Kambler ya eran obsoletas. La energía atómica para Kambler era totalmente obsoleta. Entonces, que me enganchen unos ciclotrones y que enganchen una serie de tíos y que enganchen agua pesada y todo lo que tú quieras, bueno, muy bien. Pero para él esto estaba más que superado. Él estaba ya con motores antigravitación, etcétera. Entonces, los que se llevaron, como todos los científicos se llevaron a Estados Unidos, el proyecto, la operación Paperclip, se llevaron tíos que trabajaban sobre cohetes convencionales, de 2 o 3 fases, que eso que lo fueron claramente, ¿no? Todo el proyecto Apolo, que no es ni más ni menos que lo que hacía Wernher von Braun con sus V2 y con otros cohetes algo más avanzados. Pero ya está. Entonces, esos científicos no estaban metidos en el campo de física exótica, que es lo que diferenciaba a Kambler de los demás. Esta es la gracia, ¿no? Entonces, los científicos de Kambler, uno de los temas que se hizo cuando acabó la guerra es que él hizo ejecutar, creo que era 40 o 50 científicos que estaban con él. Yo esto no me lo acabo de creer. Pero bueno, eso es una de las teorías que se dice. Pero muchos de sus científicos se fueron con él a la Antártida, por ejemplo. O sea, Kambler acabó la Antártida en una primera fase, cuando acabó la guerra en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Primero, para lanzar un cohete con tripulación humana hay que tener en cuenta que la Tierra tiene los anillos de Van Allen, que es una protección que tiene la Tierra y que si no vas, que es como si pasas por dentro un microondas, ¿no? Que te fríe vivo. Entonces tendrían que llevar los cohetes un blindaje acojonante para proteger a los astronautas. Entonces, pero si tú te fijas, los Van Allen parten precisamente, o sea, van desde los polos y cubren toda la parte meridional de la Tierra. Y tú desde el polo sí que puedes ir hacia la Luna porque no están los aros de Van Allen, no están los anillos de Van Allen. O sea que desde la Antártida se podía haber salido con una nave discoidal, por ejemplo, incluso ya en el 43, que ya estaba en marcha la base, por ejemplo, podrían haber lanzado ya eso hacia allí y podrían haber montado una base. ¿Qué pasó con esa gente? Yo no lo sé, evidentemente, eso sí que no puedo decirlo, ni siquiera lo aventuro ahí. No lo sé. Claro, vamos a suponer que, no sé, habían, pues, no sé, 500 personas, por decir algo, en esa base. ¿Se reprodujeron? Posiblemente. Claro, los que nacen ahí ya son selenitas, entonces a lo mejor ya el tema de lo que pasa en la Tierra ya pues no les preocupa tanto, ¿no? Ellos tienen ya bastantes problemas en la Luna. No lo sé, quizás de allí fueron a Marte. ¿Entiendes? Igual están en Marte ahora. ¿Qué pasó? No tengo una respuesta concreta. Puedo lucubrar muchas cosas, pero no la tengo. Y de hecho no lo he puesto porque no lo sabía, ni nadie me lo supo decir esto. Pero bueno, yo no discuto que esta gente hizo algo, quizás murieron por una epidemia,
Quizás están muertos por una epidemia. Claro, ¿qué pudo pasar ahí? Yo no tengo ni idea. Quizás les atacaron los extraterrestres, no sé. O se fueron a Marte, que quizás era un planeta más benigno, ¿no?, para ellos que la Luna. Pero, repito, son conjeturas, ¿eh? No puedo afirmar nada, sinceramente. ¿Crees, Felipe, que si todos esos avances técnicos se hubieran llevado a cabo, imaginemos, por ejemplo, que la guerra se hubiera atrasado un par de años, el resultado de la misma hubiera sido diferente? ¿O estas armas literalmente podrían haber cambiado la historia? Y otro tema, ¿qué es que alguna de estas armas, como a veces se ha especulado con el tema de la bomba atómica y tal, estaban en manos de los alemanes y no quisieron utilizarse por su alta destrucción? Yo siempre he dicho, si Kabler entró y llevó adelante los proyectos secretos a partir del 20 de julio de 44, que es cuando el atentado a Hitler, que Hitler lo que hace es pasar toda esta investigación tan secreta a las SS científicas, ¿vale? O sea, Kabler empieza en julio. Pero es que de julio hasta el final de la guerra, el impulso que le dio este hombre, o sea, si este hombre hubiese estado en el año 38 llevando los proyectos secretos hasta el año 45, yo creo que, a ver, la guerra hubiese podido durar 2 años más y seguramente hubiese sido bastante diferente, ¿eh? Pero esto no sucedió así, porque este hombre llegó ya tarde a ese asunto, era un hombre muy reconocido, un hombre de una capacidad de trabajo brutal. Él además trabajaba, como dicen los americanos, pues fuera de la caja, out of the box. O sea, él buscaba creatividad. Y además una cosa muy curiosa, y esto es verdad, en su Campbell Staff solamente entraba gente realmente muy buena. Que si era judío o era negro, le importaba un huevo. O sea, así de claro. Así de claro, pero él quería gente que funcionase muy bien y que se adaptase a sus proyectos y lo llevase adelante. O sea, además es cierto, es curioso, pero es verdad esto. Además lo sé de una persona de buena fuente. Y entonces, yo creo que la guerra hubiese tenido otro tipo de salida, ¿eh? Y estas armas llegaron muy tarde, muy poco número, ya no podían influenciar en nada. O sea, no se podía hacer nada, ¿no? ¿Y la otra pregunta cuál era? Se me ha ido el Raúl. ¿Cuál era la otra pregunta? La segunda era... Sobre que lo de las armas de destrucción, que no las usaron por el poder sí. que tenía. Vale. Bueno, de hecho, esto lo dice Skorzeny, ¿no? En sus memorias, cuando él habla de sus conversaciones con Hitler, él lo dice que Hitler no sabe exactamente qué va a pasar o sea, qué va a producir una bomba atómica. Si un maremoto, si va a partir la Tierra, o sea, había realmente dudas de la potencia y lo que podía pasar. Por eso, de hecho, hubo alguna prueba previa, como ya he comentado en Operación Hagen, pero es la lanzaron sobre Tunguska, en Siberia, porque consideraron que allí, bueno, si allí provocaba algo, quedaba muy lejos y no afectaba en principio, ¿no? Pero claro que se contempló Londres o Nueva York, incluso París, pero es que era una cosa que era, bueno, se contempló, pero no se hizo, evidentemente, ¿no? Por eso, claro, ¿qué sucede? Por eso ellos lo que hacen, los aliados que lanzan sobre Tokio, sobre Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas, claro, ellos no pueden decir que los alemanes las habían desarrollado, porque tenían que admitir que las habían desarrollado y no las habían utilizado sobre ciudades, cosa que sí que hicieron ellos, por ejemplo, ¿no? Porque las bombas atómicas, o sea, el asesinato masivo de gente más rápido de la historia ha sido por parte de los americanos, mataron a más de 300.000 personas en 2 segundos, ¿no? Eso no hay ningún récord igual, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, por eso siempre han dicho que no se alcanzó contra Londres o París o Nueva York, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual la cosa queda calmada y de muy buenas. Pero yo repito, Skorzeny lo dice en su libro, que Hitler tenía serias dudas del alcance de este explosivo, ¿no? Y sobre todo ellos ya sabían o tenían bastante conocimiento de los efectos de la radiación posterior a la bomba. O sea, no ya la bomba en sí, sino posterior a la bomba. Con lo cual, para ellos era un tipo de arma que, si bien podía ser devastadora, dejaba aquello inerte, ¿no? O sea, dejaba todo aquello hecho un desastre. Con lo cual tampoco les interesaba en el fondo, ¿no? Lanzarla sobre Tunguska tenía todo el sentido. Para mí lo tenía. Y de hecho logró parar la ofensiva rusa durante más de 2 días, ¿no? Pararon de repente, ¿no? Pero bueno, después no hubo más bombas y aquello continuó. Sobre lo de la bomba atómica, le pasé yo a Felipe hace año y medio, si no recuerdo mal, un documento, eran unas fotografías del libro este de los 600 días de Mussolini, la RSI, ¿no? Se llama el libro, ¿no? Sí. Y ahí, ¿te acuerdas, Felipe, no? Que es lo que te mandé. Que salía una declaración en 1946 del embajador italiano en Berlín,
que había estado durante la guerra, además, era el que había estado durante la guerra, diciendo que en el 44 ya él tenía la constancia, si no recuerdo mal, que era algo así, tenía la constancia de que la bomba atómica ya la tenían los alemanes. Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Recuerdas, no? Que te mandé las Sí, fotografías sí. del libro. No solo esto, ellos ya. La primera anotación que encuentro sobre elemento atómico empieza ya en la toma de Sebastopol, que utilizaban proyectiles pesados, sucios, que llamaríamos hoy, que combinaban, digamos, pólvora con nuclear, que fueron los únicos capaces de destruir, por ejemplo, aquellos bloqueados del Máximo Gorki o el Joseph Stalin, que estaban a 30 metros de profundidad. Y solamente este tipo de bomba penetró en la tierra y reventó esos búnkeres. Y de hecho, los soldados rusos que murieron allí estaban abrasados como los tíos de Hiroshima, ¿eh? O sea, estaban quemados atómicamente. Era totalmente nuclear. Luego la segunda vez fue en la batalla de Kursk, donde un avión de la Luftwaffe lanzó una bomba también medio y que acabó con todo el regimiento 19 de tanques rusos que desaparecieron de la faz de la Tierra. Luego vino la prueba nuclear en Rügen, el 12 de octubre del 44, que estaba Luigi Romersa, que esto lo envió el Duce para ver las armas maravillosas y tal, ¿no? Y este además lo escribió después de la guerra, él era periodista, científico y militar. Y escribió después de la guerra en una revista militar, toda su experiencia en la isla de Rügen de la bomba atómica alemana en el 12 de octubre del 44. Y él estuvo ahí presente. Y esa bomba no solamente dejó sin teléfono todo el norte de Alemania, sino que además la detectaron sismógrafos en Suecia, en Noruega, o sea que allí hubo un petardazo de miedo, que era de 16 kilotones. La de Hiroshima creo que era de 20 kilotones. Y luego ya vino la de febrero en Tunguska. Por supuesto que llegaron a la bomba atómica, claro que llegaron. Yo es que no lo he dudado nunca, nunca. Y menos desde el año 60, que lo dijo aquel tío en mi casa, el ingeniero alemán, que me habló de Kammler también. De hecho, cuando Romersa volvió a Italia, es cuando Mussolini en Milán hace el discurso de la Ricorsa, que es el discurso donde él dice que sí, Alemania está muy fuerte, tiene armas maravillosas y la lucha continúa. Lo que pasa es que yo acabo rápido, ¿no? En Italia. Pero el informe que le da Romersa es de sí, estos tíos tienen unas armas espectaculares. O sea, que existe la posibilidad de poder detener a los aliados y una posible victoria en la guerra. Lo que pasa es que también tenían moral, no como los otros. Bueno, era otra época. Era otra época, sí. Muy bien. Hay una información que puede ser cuando han empezado, por ejemplo, David Glantz, que empezaba sobre todo a bucear en los archivos soviéticos, y se ve como a finales de 44, todo el 45, las órdenes son de tirar todo lo que tengan, o sea, las muertes de soldados soviéticos no se sabrán nunca los millones que murieron, claro, porque lo tiraron todo, o sea, hasta que se les acabasen las balas a los alemanes, allí tiraban todo lo que había para poder pasar y poder llegar. Esto es un tema que va saliendo poco a poco y vas viendo como allí hay ejércitos, y quedan claro, es que al final ya no puedes resistirlo, pero era por algún motivo que sabían que había que ir arriba o a lo mejor venía otra bomba más. Claro. No, hombre, la batalla de Berlín es un ejemplo. En Berlín se destruyeron más de 600 tanques soviéticos en las calles, son muchos, y cayeron más de 200.000 soldados rusos, frente a 60.000 alemanes. Es decir, que la comparación es terrible. Claro, porque había que acabar con aquello como fuese, o sea, y costarse las vidas. A ver, es el material más barato que tienen los rusos, el ser humano, es lo de menos. No tiene ningún problema, lo estás viendo ahora en Ucrania. Sí. No es nada más. En la batalla de Berlín, sí, la proporción era de 11-1, claro, y las bajas fueron 1-1. O sea que les importaba lo que fuese. Bueno, además perseguidos por comisarios políticos que les hacían luchar hasta el final, hasta que los mataban, claro, no había más. Una lucha feroz. Pues 600 tanques en una batalla de 15 días es muchísimo en una ciudad. Claro, los encerraban ahí con los Panzerfaust, los destruían como si nada. Yo lo creo. Sí, fue terrible, terrible. Dice que ellos buscaban eso y por eso decía Ian Kershaw en su libro que lo primero que hicieron fue entrar en Berlín-Dahlem, en el barrio de Berlín-Dahlem, donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, y allí, claro, lo primero que hicieron fue desmontar todo mientras la batalla continuaba, y el NKVD se llevó todo en aviones a Moscú, y reconstruyeron todo aquello en Moscú, con los técnicos, todo lo que había de agua pesada, en fin, varias cosas más.
Sí, digamos, militarmente Berlín no tenía ningún sentido, militarmente. Pero no solamente era un tema de orgullo, sino que además está el tema atómico, esto sí. Pero esto es como en Budapest. A mí también me llama mucho la atención que Hitler mandase a todo un cuerpo de ejército de 100.000 hombres de las SS, un cuerpo blindado al mando de Sepp Dietrich, a Budapest a defender aquello, aunque yo estoy de acuerdo que Hungría era el último socio, pero mandar a 100.000 tíos perfectamente pertrechados en febrero del 45 al lago Balatón, ahí en Hungría, y defender Budapest, a ver, no sé, creo que habían otros temas más interesantes, ¿no? Sin embargo, claro, luego te das cuenta, cuando va pasando el tiempo, que lo que fueron a hacer esos tíos fue defender la fábrica Manfred Weiss, que era una fábrica que están implicadas en el desarrollo atómico alemán, en Budapest, concretamente. Claro, entonces ya se empieza ya ves el paisaje, entonces, ¿no? Ya te das cuenta, claro, eso tenía sentido, ¿no? Eso tenía sentido, claro. Y en el epílogo nos hablas de Villa Winter. Llevan negando lo de Villa Winter, bueno, por activo o por pasivo, como cualquiera de las excusas. ¿Cuál es tu opinión sobre todo eso? ¿La que mantienes en el libro? Bueno, Villa Winter, para vuestra información, sigue en manos alemanas. El Cabildo Canario lo ha querido comprar y no hay forma, o sea, sigue siendo alemán y pertenece al gobierno alemán en este momento. Esto lo montó el ingeniero Winter y es un sitio, claro, que no está cerca de nada, está en medio de ningún sitio y mirando hacia el oeste, y tiene una pista de aviación de tierra, y luego tiene las famosas vagonetas Krupp, que son muy extrañas, pues no son vagonetas mineras, que es como un capazo, sino que son como para cargar a un tipo de proyectil o algo muy extraño, ¿no? Luego, el interior, debajo hay una zona toda embaldosada, donde se supone que, bueno, ahí había comida, estaban las cocinas, y luego hay una zona como de operaciones quirúrgicas, sitio extraño, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo mío que es buceador y él conoce muy bien las Islas Canarias, y él estuvo por debajo de Villa Winter porque decían que ahí entraban submarinos, ¿no? Y la verdad es que dice, no hay ninguna caverna, dice, no creo en nada, es roca volcánica y nada más. Que sí que es verdad que a veces hay cavernas, pero no en el caso de Villa Winter. Entonces, lo que llegamos, hablando con este hombre, llegamos a la conclusión que los submarinos que llegaban allí, ellos los sacaban del agua con un cabestrante, lo subían a una especie de plataforma deslizante, lo subían, lo sacaban a tierra entero, lo cubrían como si fuese un invernadero, y allí los hombres pues podían descansar, se hacía el revitalizamiento del submarino y luego volvía a la mar, digamos. O sea que lo sacaban, claro, pasaba un avión por allí, pues lo que podía ver era simplemente un invernadero, que era algo que tenía sentido, ¿no? Pero claro, había una pista de aviación, aún están los rodillos allí, en la pista de aviación de tierra, ¿eh? Allí podía, desde un búnker hasta lo que tú quieras, podía aterrizar allí sin ningún problema en aquella época. Entonces, hay aquel mirador 360 grados que puedes ver un área de costa inmensa. Claro, aquello no tiene mucho sentido, salvo que sea una base militar y de observación, y de observación hacia el Atlántico. Si no, es que no tiene ningún sentido aquel sitio, ninguno. De hecho, ahora solamente hay una especie de payés que cuida aquello, pero si le pagas un dinero, pues te lo enseña. Pero para llegar allí es complicado, ¿eh? Está remoto, es muy remoto, ¿eh? Muy remoto. Muy bien, ¿qué más? Don Javier. Hola. Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hombre. Oye, felicidades por tu próxima conferencia, chico. Qué pena, No, ya ves. Qué pena que no podéis, lo siento, ¿eh? Bueno. Yo a Botalla no puedo preguntarle estas cosas porque son temas que no domino. Yo aquí escucho como buen alumno. Muy bien, así me gusta. No puedes hacer preguntas, ¿eh? Bueno, si se me ocurre alguna, no dudes que la voy a hacer. Claro, espero que sí. Perfecto. Muy bien. Volviendo a la tecnología, sí. ¿Existe algo de verdad en lo que se rumorea que Alemania llegó a desarrollar el famoso rayo de la muerte de Tesla? ¿O eso es rumorología? Ellos investigan el tema Tesla, ellos lo tomaron muy en serio, esto es verdad. Lo que sí que es cierto, y además hay planos de ello, querían montar una especie de gran pantalla parabólica en el espacio que concentrase la luz del sol en un punto de la Tierra para quemarlo, si hiciese falta. O para crear la noche mientras era de día, por ejemplo. Esto sí que, o sea, estaría a unos 30 o 40 kilómetros de altura a más kilómetros. Y entonces concentraría la luz del sol, con lo cual podrían apuntar a un lugar determinado, o sea, era un arma climática incluso, ¿eh? Ya en aquel momento. Esto sí que he visto, porque además hay planos de ello, ¿eh? O sea, que no era ninguna locura, al contrario. Bueno, entonces, lo comentas en el libro, además.
Sí, sí, además sale. Lo de Tesla se lo tomaron muy en serio ellos. Hasta dónde llegaron, no sé si llegaron a desarrollar ese rayo. Trabajaban con cañones de sonido, trabajan con una serie de cosas bastante avanzadas en aquel momento, incluso exóticas, como he dicho muchas veces, pero no llegó a nada porque todo esto está hablando de ya 44 finales y 45, con lo cual ya era totalmente inviable, ¿no? Era inviable, no, ni en cantidad ni en calidad. Eran productos que necesitaban muchísima prueba previa, ¿no? No podían lanzar un avión de esos. Y que por eso cuando lanzaron la bomba sobre Hiroshima, le preguntaron a Oppenheimer después de la guerra que cómo es que lo habían probado. Porque es verdad, o sea, la bomba de uranio, así como la de plutonio se probó en Álamo Gordo, la de uranio no, se lanzó directamente sobre Hiroshima y explotó. Y entonces le preguntan a Oppenheimer después de la guerra, oiga, ¿cómo es que no lo ha probado previamente? ¿No? Porque dice, no es que no hacía falta, dice, ya lo habían probado por los alemanes. Esto lo dijo Oppenheimer. Claro, está hablando del año 48, así más o menos lo dijo el tío. O sea, que ¿para qué? Es que no tenía sentido lanzar un artefacto muy adelantado en aquel momento sin probarlo, porque si no explota, aquello cae en manos del enemigo. En el supuesto que fallase, pero claro, dice, no, ya las bombas eran alemanas. Dice, claro que funcionaban, por supuesto. Ya lo sabían ellos que funcionaban. Dime. Ahora quiero introducir una pregunta sobre lo oculto No. y es porque la colonia Walden, evidentemente está la cordillera de los Andes por en medio, que no es poco, y hay una distancia, pero podríamos hacer una línea recta hasta, ahora hablo de las puertas estelares, hasta la frontera entre Bolivia y Perú, el lago Titicaca, la Puerta del Sol en Pumapunku. Tiahuanaco, sí. Tiahuanaco. Yo estaba ahí, sí. La pregunta es, bueno, teniendo relación que esto se ha dicho que era una puerta estelar, ¿pudieron ellos, no sé, buscar en aquellas zonas al otro lado de los Andes, por ejemplo, o ya no se dedicaron a estos temas ocultos? No tengo noticias de que llegas a esto. Lo que sí que puedo decir es que la campana, que fue el de Glock, el proyecto este de Hans Kabler, y que derivó en el CERN, sí que era una puerta dimensional, por ejemplo, y sí que era una puerta del espacio-tiempo. Y era una puerta de ingeniería del tiempo. Entonces, sí que lo trabajaban, pero no a través de, a lo mejor, de un monumento antiguo, ¿no? Que quizás pudo ser eso en su momento. La Puerta del Sol, en el fondo, cuando tú estás delante de la puerta, aquello pertenecía a un recinto, ¿sí? O sea, esa puerta quedaba ahí como un único elemento, digamos, todavía ahí, de un antiguo recinto mucho más grande, que quizás tenía otras puertas. Te puedo decir un detalle, cuando tú vas hacia la Puerta del Sol y subes por unas escaleras, son escaleras muy incómodas, porque cada peldaño tiene más de 25 centímetros de altura, con lo cual no es cómodo subir aquello, y bajarlo es que es para matarse. Entonces, claro, si tú calculas, esto con JL lo calculamos, y era para tíos de más de 3 metros de altura. Claro, si estos tíos tenían ya alguna puerta estelar, quienes fuesen, no lo sé. No lo sé. Y los alemanes, yo no discuto que a lo mejor por parte de la NERVE quizás hubo alguna expedición que la suba a Sudamérica y quizás uno de los temas que buscaban era esto. Yo esto ya no lo sé, sinceramente. Porque ellos ya lo buscaban desde un punto de vista de la física, ¿no? Con máquina, digamos, con maquinaria. No en un recinto antiguo sagrado que quizás sí que conectaba con otras dimensiones, quizás, o con otro tiempo, no lo sé. No lo sé. Pero realmente es impresionante que si está a 4.000 metros de altura. Está muy alto. Sí, sí, está muy alto. Javier, no, déjame hacer una pregunta a Javier. Javier, ¿tú tienes alguna noticia que la NERVE buscase algún tipo de puerta estelar o buscase algo en Sudamérica? ¿Te suena? A ver, el único que buscó allí fue Edmund Keys, ¿vale? Sí. Que Edmund Keys pues sí que pertenecía a la NERVE a última hora y él se le permitió hacer, bueno, él ya venía, sabes que investigó varias veces, vino a Alemania a hablar con los de la NERVE, con Sievers, esto sí que lo tengo. Sí. Y entonces le aprobaron el proyecto para volver a investigar allí. Lo que pasa es que la guerra le frustró ese proyecto, pero el proyecto estaba aprobado por la NERVE. Es todo lo que yo sé. Bueno, a ver, como sabéis, yo estoy preparando mi segundo libro de la NERVE, bueno, general, y tengo carpetas que todavía no he investigado, ¿vale? La de Kiss y esto todavía no me he metido porque me metió con el libro, ¿vale? Pero sí que os daré novedades cuando me meta con esos 15.000 documentos que me traje fotocopiados de... No está mal.
Los alemanes, sí. Tapándonos, Pero sí tapándonos. deciros eso, lo que sé hasta ahora es que efectivamente sí que hubo un proyecto aprobado para NERVE, para Ed Monkeys, solamente para el Tiwanaku, ¿vale? Es lo que te puedo decir. Vale, ok. Muy bien, está claro. Sí, sí, Tiwanaku. Javier, no es por meterte prisa, pero el libro, a ver si lo avanzamos un poquito ya, que aquí tenemos ganas de leerlo, ¿eh? No, ahora estoy con la reedición del libro de la Juventud Hileriana, que ya me tiene frito y que acabo esta semana. O sea, que empezar la semana que viene empiezo con la NERVE ya. Muy bien, hombre, fantástico. ¿Vale? Fantástico. Pero dadme tiempo, Bueno. que Felipe además tiene un proyecto ahí en medio que tengo muchas ganas de que lo acabe para leerlo. ¿Cómo lo lleváis? Si se puede hablar. Bueno, sí, hombre, más o menos sí. A ver, yo diría que nos quedan un par de capítulos. Vale. 3 tirando largo, pero yo creo que con un par acaba el tema. No, está muy avanzado y la verdad es que hemos encontrado cosas muy, muy curiosas. Bueno, en síntesis es un libro sobre el Monte Cassino, concretamente, ¿no? Y sobre lo que representa la abadía, en fin, lo que allí pasó antes, durante y después de la batalla. Para situarnos, este sería un poco el esquema. Y es un libro dividido como en 2 partes. Una parte es más exorcismos y otra parte es más militar. Bueno, buena mezcla. Es lo que puedo decir, ¿no? En este momento. Repito, libros sobre la batalla de Monte Cassino hay un montón y muy buenos. Si no, nosotros no entramos en la... Pues es un libro que hago con otra persona. No es un libro que entra en la batalla, propiamente dicha, porque, repito, ya hay muchos libros y nosotros no vamos a aportar nada nuevo, porque al final es número de divisiones, combatientes, patatí, patán, vale, de acuerdo, y los días y lo que pasó. Pero que fue una batalla brutal, seguro, que estuvieron, ahora hablan de los rusos en Ucrania, pero es que 120.000 hombres estuvieron parados 5 meses delante de esa montaña. Sí, sí. 5 meses, claro, frente al primer regimiento de paracaidistas, ¿no? Claro, bueno, los rusos, Ucrania es inmenso, aquí era una montaña al sur de Roma. 5 meses, de enero hasta mayo, mira, ahora el veintitantos, creo que es el 23 o 24 de mayo, los paracaidistas se largaron ya de la abadía y dejaron aquello abierto, y entraron los polacos. Es decir, que estuvieron 5 meses, que se dice pronto, bombardeos, lo que tú quieras, con todos los medios que tú puedas imaginar, y no había forma. Soldados de 12 países, atacando allí. Desde los gurkas, hindús, franceses, moros, argelinos, ingleses, alemanes, americanos, yo qué sé, había Nueva Zelanda, australianos también había algunos, o sea que imagínate tú lo que era aquello, ¿no? Sí, me acuerdo yo que no sé si fue en el canal de Historia, en canal de estos, hablaban de Monte Cassino, como los héroes luchando contra la Alemania nazi. Claro, yo estaba viendo el documental y digo, ¿cómo que los héroes luchando contra los alemanes? Si los héroes son los alemanes que están aquí aguantando a esta gente. Digo, por mucho que le quiera dar la vuelta, me está dando los datos y es que no me los creo. Sí, bueno, piensa que cayeron 55.000 soldados aliados, 55.000, frente a 21.000 alemanes. O sea que la escabechina fue espectacular, claro. Se lanzaron contra las murallas aquellas y contra las ruinas, que aquello fue una zona de defensa fantástica. Y las MG-42 barrían todo aquello. Eran 800 metros para arriba, tienen que subir, Y con mulas, que en mulas cayeron miles, que la llevaban sobre todo los argelinos. Murieron un montón. O sea que, bueno, pues la batalla en sí ya es conocida y está muy bien escrita, está muy bien desarrollada, pero nosotros hemos entrado en detalles que no son tan habituales, ¿no? Como todo el traslado del tesoro de Monte Cassino, en qué consistía, dónde fue a parar, bla, 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 toda esa historia, ¿no? También en este libro sale la NERVE. Con permiso de Javier y Castro. Concedido. Hombre, Pero bueno. ahora es publicidad que te hace, porque cada libro que saca ahora es de la NERVE, Javier. O sea, sí, es verdad. No, es nuestro hombre en la NERVE. Bueno, hombre. Más preguntas, va. ¿Qué pasa por ahí? Una pregunta. Es que no recuerdo en qué lugar del libro aparece, pero en Argentina, en Brasil, en Argentina sobre todo, había una colonia israelí también importante. Y sobre todo ya en los años 50, más importante aún en número. Estos intervinieron también para buscar estas colonias y atacarlas. Sí, por supuesto. A ver, la presencia israelí en Argentina, que es muy numerosa en este momento, es verdad, viene después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Que habían algunos judíos en Argentina, es evidente, pero digamos, la gran masa viene a partir después de la Segunda Guerra Mundial, como se trasladaron a otros países, ¿no? Por supuesto, ahí el Mossad actuó y además buscaba a los supuestos criminales de guerra y al doctor Mengele, toda esta gente, ¿no? O sea, que ahí el Mossad actuó, vamos, ahí capturaron a Eichmann, lo llevaron a Jerusalén.
y hubo mucha actividad. Claro, ellos tenían un soporte también muy importante social. ¿Eh? Sí, sí, ya lo creo. Ya lo creo. O sea, tú, no tengas ninguna duda que ayudaron, digamos, a desmantelar, si tú quieres, lo que podía haber allí. Eso seguro. Seguro. Bueno, tenían un soporte económico cada vez que después era social. Ay, no, vamos, ningún problema. Ningún problema. Pues ha cumplido tu deseo, Felipe, de hidratar muy pronto. Te vas a ir a dormir, pero pronto, ¿eh? Os lo agradezco. A mí también, no, yo trasnochar poco. Es verdad. Pero bueno, hombre, lo agradezco, no hay problema. Ya sabes que yo me sacrifico por vosotros sin problemas. Bueno, Montaraces, vamos ya pagando nuestra hoguera virtual y desde aquí dar gracias a Felipe Botalla por haber estado aquí con nosotros compartiendo esta jornada, hablando sobre su libro y sobre las bases alemanas que habían en Hispanoamérica, con aquella ciencia exótica de la que algunas veces hemos hablado y que seguramente seguiremos hablando en el futuro. Buenas noches y gracias por todo. Gracias por todo, de verdad. Muy amables y no sé, ya hablaremos en otra ocasión, hacia septiembre. Hecho.